Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Vamos a hablar de la Atlántida. Ya en anteriores ocasiones pues dejamos claro que no había sido un invento de Platón, que teníamos una referencia más antigua en el papiro de Bewicat. En otra ocasión hablaremos de otras referencias. También descartamos la posibilidad de que fuese la estructura de Richat. En futuros vídeos descartaremos otros lugares y veremos dónde se puede ubicar. ¿Por qué? Porque si hay que hacerse dos preguntas importantes en relación a la Atlántida, es la primera, ¿dónde está? Y la segunda, ¿cuándo ocurrió todo? Los que conocéis ya mi trayectoria, pues sabéis que no estoy para nada de acuerdo con los famosos 12.000 años. Sin embargo, aquellos que no me conozcáis y veáis este vídeo por primera vez, pues quizá os sorprenda esta afirmación. ¿Por qué? Porque todo el mundo da por sentado que la Atlántida se inundó hace 12.000 años. Lo dice todo el mundo repite esa cifra, 12.000 años. ¿Por qué? Que lo dice Platón. Platón habla de 9.000 años antes de Solón, y eso es aproximadamente 12.000 años atrás. ¿Eso dice Platón? Pues vamos a ver que no. No dice eso. En ningún momento dice eso. Este vídeo va a constar de 3 partes. En la primera vamos a descartar esta suposición de los 12.000 años. En la segunda vamos a averiguar cuándo ocurrió realmente. Y en la tercera parte vamos a hablar de cuándo comenzó todo. Vamos a establecer la cronología de la Atlántida. Vamos al menos a intentarlo. Una vez más vamos a basarnos sobre todo en los increíbles estudios de Giorgio de la Montejano. Al final, en la parte final del vídeo, también hablaremos un poco de mis investigaciones al respecto. Empecemos. ¿Por qué afirmo que los 12.000 años son falsos? Pues muy bien. Platón nunca dice que la Atlántida fuese destruida 9.000 años atrás. No lo dice jamás. En ningún momento. Yo incluido me llegué a creer lo de los 12.000 años porque era lo que decía todo el mundo. Me cogí los textos del Timeo y el Critias y seguí pensando que la Atlántida se había destruido 12.000 años atrás. Pero era porque lo había escuchado tantas veces que se me había condicionado. O sea, era un condicionamiento de una información a base de repetición. Exactamente lo mismo que en Un Mundo Feliz, en la novela. Pues eso es lo que había ocurrido. En el Critias y en el Timeo no dice que la Atlántida se destruyó hace 9.000 años. Lo repito y invito a cualquiera a comprobarlo. No lo dice en ningún sitio. Lo que dice los 9.000 años es la creación de Atenas. ¡De Atenas! Y menciona después, porque es lo que hablan los sacerdotes de Sais hablándole a Solón, que después Sais se construyó 1.000 años después. O sea, sería 8.000 años antes de Solón. Esos son los datos, esos son los 9.000 años. No tiene nada que ver con la Atlántida. No habla del principio de la Atlántida, no habla del final de la Atlántida. Habla del principio de Atenas. Lo que ocurre es que cuando se explica la creación, digamos, de estas islas, mejor dicho, de estos imperios, de estas civilizaciones, pues se menciona que tras la titanomaquia, los dioses griegos pues se distribuyeron. A Festos y a Atenas le tocó la Ática, y que a Posidón le tocó la Atlántida. A Posidón. Lo que ocurre es que realmente no se establece que Posidón tomase posesión de esta isla al mismo tiempo. Se puede suponer, pero no lo sabemos. Así que vamos a los datos que da seguro Platón. Y es que 9.000 años la creación de Atenas y 8.000 años la creación de Sais antes de Solón. Ojo, Solón estamos hablando que vivió sobre el 570 aproximadamente, fue cuando visitó Sais antes de nuestra era. Por lo que la cifra correcta sería unos 11.570 años aproximadamente. Estos datos de esta antigüedad pues vienen refrentados con lo que decían los historiadores como Heródoto, Diodoro de Siculo o el propio Manetón. Incluso Arnovio, en el siglo III, después de Cristo, pues menciona los datos que nos da Platón, confirmándolos. Y él da por sentado que la Atlántida pues empezó en aquella fecha. Pero realmente se basa en los textos de Platón, los mismos que tenemos nosotros, por lo cual da por sentado esta fecha como comienzo de la Atlántida, sin saberlo realmente. Simplemente él interpreta que Poseidón
toma posesión de la isla de Atlántida al mismo tiempo que Atenas y Hefesto la Ática. Antes de continuar, debemos tener en cuenta que estos 9000 años, si son o no son años solares, porque podrían ser de otra naturaleza. Me explico. Tenemos autores de la antigüedad como Eudoxo de Nido, Plutarco de Queronea, Diodoro Siculo, Plinio el Joven, Censorino o Panodoro, que hablaban que los egipcios tenían distintas maneras de medir el tiempo. Tenían años que podían ser de 2 meses, de 3 meses, incluso mensuales, lunares. Por lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué problema hay? Según estuve hablando con Montejano, el problema de esta teoría, de esta hipótesis, es que no ha encontrado un soporte epigráfico o paleográfico. En esto también coincide el historiador César Vidal. Por lo cual, debemos tener en cuenta que si no lo hemos encontrado absolutamente nada en lo que es el descubrimiento arqueológico que nos indique que sí contaban los años de otra manera, quizá debemos tomarlo como años solares, pero no podemos descartar por completo que puedan ser años de otra naturaleza, precisamente por estas referencias que he mencionado de estos autores. Por lo cual, en principio, vamos a tomarlos como años solares. Pero, ya sabéis, no descartemos que se refiriese a años de otra naturaleza y que quizá esos 9000 años pudieran ser 5, 4, 2000 años antes de la era que nos indica Platón. Así que, una vez que ya ha quedado claro que los 12.000 años no se refieren para nada a la destrucción de la Atlántida, vamos a ver cuándo ocurrió. Vamos a ver, ¿qué fechas tenemos? Pues las fechas que nos da Platón se refiere a que ocurrió tras la guerra, porque el relato de Platón se refiere a la gran hazaña que habían hecho los antiguos griegos al vencer al pueblo atlante. Por lo que está hablando de la guerra que entablaron los antiguos griegos y los antiguos egipcios contra los atlantes y que ganaron los griegos, no nos olvidemos. Las fechas en las que data esta guerra dice en las traducciones que podemos encontrar al principio de los 9000 años. Bien, esto no se entiende muy bien, porque cuando dice al principio de los 9000 años, uno puede interpretar que sería hace efectivamente 12.000 años, pero eso no tiene sentido. Van nada más empezar la civilización griega y la egipcia van a enfrentarse a los atlantes, es más, antes que los propios egipcios, porque habían dicho anteriormente que los egipcios, la ciudad de Seis al menos, se había fundado 1000 años después. Algo ahí no cuadra. Pues muy bien, esto es un problema de traducción. La traducción correcta de este texto es al principio del 9º milenio, o sea, 1000 años antes de Solón. Esa es la fecha que hay que ver. ¿Por qué sabemos que esta interpretación es la correcta? ¿Podéis decir que eso es una interpretación mía? Pues no, porque da otra fecha, otro dato concreto, con el cual se queda totalmente establecido cuándo ocurrieron estos hechos, que es cuando mencionan los reyes griegos que participaron en esta guerra. Cecropericteoricton, los reyes cecrópidas. No da la fecha de cuando vivieron estos reyes, pero este dato lo tenemos. La arqueología nos lo ha dado en la Crónica de Paros. La Crónica de Paros es una estela encontrada en la isla de Paros, en el que viene una crónica de reyes y hechos, digamos, importantes de la historia griega. Y ahí tenemos, pues, que estos reyes, pues, empezaron a reinar en el año 1582 a.C. Ya tenemos una fecha, 1582 a.C., o sea, a mediados del segundo milenio antes de nuestra era. Eso sería la fecha más alta posible. Tenemos también el límite inferior. ¿Cuál? Pues la guerra terminó un poco antes de la destrucción de Atenas por una inundación que fue la que destruyó la Atlántida y que ocurrió un poco antes del diluvio de Decaulión. Nos da ese dato también, Platón. ¿Y cuándo ocurrió el diluvio de Decaulión? Pues volvemos a tener la fecha en la Crónica de Paros, la fecha exacta, en el año 1527 antes de nuestra era. Ya tenemos establecido en un periodo de un margen de error de 55 años cuando fue destruida. La guerra y la destrucción de la Atlántida ocurrieron entre el 1582 y el 1527 a.C.
ese es el periodo en el que ocurrió la destrucción de la Atlántida. Lo tenemos clarísimo, están los datos, lo da Platón, y gracias a que tenemos este conocimiento arqueológico. Así que ya creo que está bastante claro cuándo ocurrieron los hechos principales. Ahora, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó la Atlántida? Eso es más complicado de averiguar, porque Platón realmente no nos da datos. Podemos presuponer lo que, como he mencionado antes, que sería 9000 años antes de eso, ¿no? Pero esto es una presunción, no podemos saberlo exactamente. Podríamos irnos a otras fuentes. ¿Qué otras fuentes? Pues por ejemplo a las fuentes islámicas. Hay que tener en cuenta que estas fuentes son muy posteriores a Platón, por lo cual tienen menos valor que los datos del griego. Pero ¿qué nos dicen las fuentes islámicas? Las fuentes islámicas hablan de Yazira al-Andalus. O sea, Al-Andalus era considerado para los antiguos sabios islámicos la propia Atlántida. O sea, lo que hoy es Iberia, lo que fue Al-Andalus, los sabios islámicos pensaban que era la Atlántida, o al menos había formado parte de ella, lo cual encaja con el lugar más preciso en el que debemos situarla, según los textos de Platón. Dentro de esta fuente tenemos a Ahmad ibn Muhammad al-Razi, que vivió en el siglo X de nuestra era, en el cual menciona que los sabios de España, según los sabios de España, los ándalos eran unos magos, unos antiguos magos adoradores del fuego que se instalaron en Iberia antes que los fenicios y que habían llegado después del diluvio. Ojo, no tenemos realmente constancia de que se refiera a que esté tomando las fuentes platónicas. Habla de los sabios de España. ¿Quiénes son estos sabios de España? Pues tenemos el dato de Estrabón. Estrabón era un historiador y un geógrafo quizá el más importante de la antigüedad. Buena parte de lo que sabemos de la descripción del Mediterráneo antiguo es gracias a él. Pues bien, Estrabón, usando sobre todo la fuente a Posidonio, pues nos habla de que los turdetanos era un pueblo que vivía al sur de España, en la zona de Huelva y el sur de Portugal. Eran los que vinieron después, digamos, el pueblo que heredó los herederos de los tartesos. Pues los turdetanos tenían fuentes escritas de 6000 años de antigüedad. O sea, decía que este pueblo estaba mucho más civilizado, mucho más avanzado que el resto de los pueblos de la península y que eran realmente los sabios. Ahí es donde estaban quizá estas fuentes en las que quizá los antiguos sabios españoles pues tomaron información y que lamentablemente pues son fuentes que se han perdido. Pero tenemos la mención de Estrabón y la mención de Ahmad ibn Muhammad al-Razi. Por otro lado, Ibn Hidari nos confirma, o sea, la información de al-Razi es confirmada por Ibn Hidari, en el que nos habla de la llegada de estos magos de los ándalos a Iberia tras el diluvio y que fueron ellos los que le dieron el nombre a la península de Al-Ándalus. Ya fuera de nuestra tierra tenemos una importante mención. Voy a hablaros de Al-Tabari, de Abu Jafar Al-Tabari. ¿Quién era este personaje? Este personaje fue un eminente historiador, un sabio, un antiguo sabio, que tuvo la suerte de poder trabajar en la gran biblioteca de Bagdad. Esta biblioteca, llamada la Casa de la Sabiduría, fue la biblioteca más importante de la antigüedad después de la biblioteca de Alejandría, hasta su destrucción por la invasión de los mongoles. Pero bueno, eso no viene al cuento ahora. Pues este hombre pudo consultar una cantidad innumerable de fuentes y nos habla que en Al-Ándalus había una ciudad rodeada de muros de latón dorado. Y en su libro Crónica de Profetas y Reyes, yo a este caballero pues llegué a través de la investigación de Montejano y como me pareció muy sorprendente, pues lo busqué su libro Crónica de Profetas y Reyes y me puse a investigar sobre él. Y lo que hace este hombre es que enumera una cantidad de fuentes que tenía a disposición en la gran biblioteca y nos habla de la crónica de la creación.
Ahí podemos establecer más o menos a qué diluvio se refería estas fuentes islámicas. Usando distintos autores como Abu Isham, Muhammad ibn Isham, Abu Salem, Sufyan Amalok, Mohammed ibn Sal bin Askar y otros muchos, son muchísimos de enumerar, pues él establece unas distintas fechas, tanto para lo que él consideraba la creación como lo que consideraban el diluvio, los años que iban desde Adán hasta Noé. Según las distintas fuentes que consulta Al-Tabari, pues nos encontramos con 7000 años de antigüedad antes que él, o sea, estamos hablando de 8000 años, algo más de 8000 años, y 5000 años antes que él. O sea, eso sería para la creación. Y el diluvio varía, el margen que usan todos estos autores antiguos, pues varía entre unos 1500 años y 600 años realmente, desde la creación, por lo cual nos encontramos con que aproximadamente en el 5000 antes de nuestra era tenemos como una fecha media probable de cuándo pudo producirse el diluvio. ¿Y por qué menciono todas estas fuentes? Porque puede pensar que no son importantes, pero es que curiosamente los estudios de genética nos indican o parecen creer que hubo una importante migración que posiblemente vendría de África, pero realmente no se sabe bien de dónde venían, sobre el 5000 antes de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este diluvio que mencionan las fuentes islámicas, en mi opinión, y esta es mi opinión, fue antes, digamos, del comienzo de la Atlántida. Y fue ahí cuando empezó. Posiblemente estos ándalos, estos atlantes, se establecieron en lo que era la península y la isla en la que se convirtió en la Atlántida, porque pienso que formaban todo parte de lo que era una misma confederación, o quizá fue en ese momento en el que se produjo la invasión de Iberia por parte de estas personas y el comienzo de su imperio. ¿Por qué creo que este dato es correcto? Porque me parece mucho más probable que una civilización pueda comenzar en el 5000 antes de nuestra era y llegar a su plenitud, a lo mejor sobre el 2000 antes de nuestra era, o el 3000 incluso, y su decadencia hasta a mediados del segundo milenio, que pensar en una civilización que comienza hace 11.500 años. Me parece un periodo de tiempo demasiado largo para que esa civilización sobreviva. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna civilización que haya durado tanto, que conozcamos al menos. Sin embargo, este periodo coincide con lo que sería la civilización egipcia, la civilización sumeria, la civilización del Valle del Indo, más o menos el comienzo del establecimiento humano, el comienzo de la civilización de una manera progresiva, llega a su punto de esplendor y después su decadencia. Coincidirían la civilización atlante con estas otras en el mismo periodo. Y eso sí tiene mucho sentido. Por lo cual, en mi opinión, este dato no puede ser ni mucho menos corroborado como puede ser el final. Creo que la fecha en la que comienza todo para la Atlántida sería el 5000 antes de nuestra era, pero con un margen de error grande. Sin embargo, el final está perfectamente establecido, como hemos dicho, sobre el siglo XVI, 15-16 antes de Cristo. Y bien, esa sería la cronología, digamos, histórica de la Atlántida según las fuentes de las que disponemos. No, como siempre hago, no menciono fuentes que vienen de canalizaciones o temas por el estilo, sino desde un punto de vista histórico. Espero que os haya gustado y muy pronto volveré con otro vídeo de la Atlántida hablando de la localización. ¿Dónde está la Atlántida? ¿O dónde puede estar?